Bienvenidos y bienvenidas a su programa Conociendo Otras Fronteras. Como siempre traemos un programa cargado de un contenido muy interesante en esta semana. En nuestra entrevista central estaremos hablando de derechos humanos, de transparencia, y esto a propósito de la celebración del Día Internacional de la Transparencia y además del Día Internacional de los Derechos Humanos. De igual manera, esperamos que el contenido de los segmentos que acostumbramos a presentar pueda ser de su interés. Hola amigos televidentes, en el análisis de hoy vamos a hablar de las 5 medidas que tomará Donald Trump cuando tome posesión en enero del 2025. Todos recordamos el discurso de Donald Trump cuando durante la campaña hizo mucho énfasis en los aspectos migratorios. Y este es el primero de los elementos que debemos de tomar en cuenta que serán desarrollados por Donald Trump inmediatamente tome posesión. Y esto es una manifestación que ha reiterado múltiples veces y que de hecho en esta transición ha señalado de que tomará con mucha seriedad las deportaciones masivas que se realizarán contra los migrantes indocumentados que viven en Estados Unidos. Ha dicho con mucha fortaleza de que este proceso para él es impostergable, debido a que muchos de los migrantes que han llegado a Estados Unidos son los responsables de las olas delincuenciales que se han generado en los últimos tiempos, pero además indica que muchos de estos, por la forma en cómo se manejan, están vinculados también al narcotráfico y a muchas prácticas que desdicen de unos ciudadanos que puedan estar a la altura de vivir en esta gran nación norteamericana. Este elemento preocupa a la gran parte de los ciudadanos de América Latina que de una manera u otra reciben remesas de Estados Unidos de esos familiares que viven allí de forma indocumentada, pero además a los propios organismos vinculados a los derechos humanos le preocupa bastante la forma en cómo se podrá llevar a cabo este proceso. Y esto porque ha señalado que él llevará una de las masivas deportaciones más grandes en la historia de Estados Unidos. ¿Cómo lo hará? Todavía no ha señalado los mecanismos que utilizarán para estos fines. Ahora sí ha reiterado de que vendrán deportaciones masivas, que se habla de miles de personas que estarían saliendo de Estados Unidos. Segundo aspecto que debemos de analizar dentro de los temas que estará desarrollando Donald Trump tiene que ver con el ámbito económico, y esto referido a lo que serán los aranceles que le estará colocando a los productos de países como México, Canadá y China, donde ya una de las grandes discusiones y debates que se han estado dando recientemente, incluso con la presidenta Claudia Sheinbaum, es la famosa declaración que hizo Donald Trump de establecer un 25% de aranceles a los productos que vengan desde México, lo que ha provocado que la presidenta responda diciendo que ella, en la medida que se presente un arancel en contra de un producto mexicano, México responderá con la misma forma, incrementando también aranceles a los productos norteamericanos. Esta respuesta ha generado un diálogo cercano entre ambos presidentes para tratar de buscar una posible negociación ante esta situación. Lo mismo ha pasado con el primer ministro de Canadá, que también ha buscado un acercamiento con Donald Trump para procurar que estas medidas que piensa tomar no sean tan extremas, porque definitivamente estarían lesionando los intereses de estos países. Lo más preocupante para muchos analistas económicos son las medidas que se piensan tomar con China. Estamos hablando de que los aranceles pudieran llegar hasta un 60%, lo que implicaría un incremento significativo a los productos
que llegan desde China y que de una manera u otra han invadido el mercado norteamericano y del mundo, pudiéramos decir. Los productos chinos son los productos que consumen la gran mayoría de todas las poblaciones del mundo, porque lo que no es definitivamente de una marca propiamente china es producido en China, porque por eso se le llama la gran fábrica del mundo. Estos aspectos son de analizar porque, por un lado, él busca procurar que otra vez se dinamice la economía norteamericana, que las empresas vuelvan a invertir en Estados Unidos y regresen esas grandes empresas que se encuentran en países como México, como China, pero para otros lo que se indica es que la calidad de vida del norteamericano se podría complicar porque los productos podrían comenzar a incrementarse de precio. Esto es parte de las medidas que se piensan que pudieran darse a partir de enero del 2025. Otro aspecto económico que ha señalado Donald Trump tiene que ver con la reducción de impuestos. Ha dicho que estaría generando la reducción de impuestos más importante en la historia de Estados Unidos, lo que a muchos le preocupa por lo que pudiera implicar esto en función de los recursos que se necesitan para invertir en programas sociales. Otra medida que es interesante que ha anunciado y es eliminar los impuestos de la propina, porque él entiende que esto pudiera garantizar que los trabajadores tengan una mayor cantidad de poder adquisitivo y esto a su vez una mejor capacidad de consumo para dinamizar la economía en Estados Unidos. El tercer aspecto que tenemos que analizar de las medidas que tomará en cuenta Donald Trump tiene que ver con la reducción de las medidas climáticas y esto muy enfocado a grandes inversionistas de su campaña, que son los productores de petróleo en Estados Unidos, y él prometió que tan pronto regrese, como ya lo hizo en el 2017, al gobierno, estaría saliéndose del Acuerdo de París, que es el acuerdo más importante a nivel climático del mundo, que busca establecer medidas de controles para reducir la contaminación ambiental y con ello eliminar los gases de efecto invernadero. Esto es una de las grandes preocupaciones que tiene la comunidad científica, entendiendo que el cambio climático es una realidad y es de los puntos criticables de las medidas que Donald Trump piensa tomar, porque ya el mundo ha comenzado a sentir de una forma impactante todos los aspectos que tienen que ver con el cambio climático y lo vemos lo que sucedió en España, en Italia, igualmente que en Portugal, con las lluvias que arrasaron ciudades completas y que pusieron en riesgo la vida de muchas personas en estos países. Otro de los elementos que tenemos que tomar en cuenta que Donald Trump estaría aplicando para el año 2025 es lo que está vinculado a liberar a aquellas personas que estuvieron desarrollando las movilizaciones en enero del 2021 y que fueron condenadas. Estamos hablando de más de 1.500 personas que fueron condenadas por estos hechos caóticos que llevaron a cuestionar la democracia y el sistema de justicia en Estados Unidos en ese momento por todas las movilizaciones que se hicieron, que llegaron hasta el Capitolio y que terminaron afectando la institucionalidad de este país. Ante ese tipo de medidas, mucha gente comienza a cuestionarse si definitivamente todo esto fue impulsado por Donald Trump y que además estaríamos dando apertura a que cualquier persona, simplemente por ser un simpatizante de Donald Trump, pueda violentar el marco legal de este país. Y una de las cuestionantes que muchos también señalarían es lo que él ha mencionado vinculado a los cargos que pesan sobre él, que en la historia de Estados Unidos nunca se había conocido un presidente que pudiera ganar a pesar de haber sido condenado por violaciones al marco legal de este país. Y por último, una de las últimas acciones que él estaría pensando tomar es terminar el conflicto de la guerra de Ucrania y Rusia. Para él, y fue parte de su campaña, tan pronto él llegue, en 24 horas, él estaría eliminando esta guerra o estaría poniendo a los sectores para que se pongan de acuerdo y lleguen a una eliminación de este conflicto armado. La verdad que para los expertos en la materia no creen que este conflicto pueda concluir de una manera tan rápida. De hecho, se habla de meses y quizá de años
para que pueda llegarse a un acuerdo entre estas dos grandes naciones y que el conflicto pudiera concluir de una manera definitiva. Lo que sí podemos coincidir con Donald Trump en que el mundo necesita estar en paz y que esa guerra lo que ha hecho es desangrar económicamente a Ucrania, al pueblo ruso, pero además a los pueblos que han estado financiando este proceso de esta guerra, como los ciudadanos norteamericanos, ciudadanos, por ejemplo, europeos, que han estado con sus impuestos financiando este conflicto armado, que no le ha generado nada bueno al mundo. Mucha inflación, un aumento impresionante del costo de vida que los ciudadanos del mundo han estado teniendo que pagar fruto de este conflicto armado, y además una reducción de la calidad de vida, porque en la medida que la gente no tiene poder adquisitivo, las posibilidades de tener una mejor calidad de vida se reducen de forma significativa. Otro de los elementos que él busca dejar muy claro en este proceso y que comenzaría a implementar es el acercamiento entre Israel y Palestina para reducir este conflicto, o por lo menos tratar de mediar en que el mismo haga un proceso de, si se quiere, de negociación y que pueda traer consigo paz a esa región de Medio Oriente. La verdad es que hay muchos desafíos para esta nueva gestión de Donald Trump. Los desafíos están muy marcados en el aspecto migratorio, cómo va a manejar esas deportaciones que él está señalando. La verdad que todavía no se ve muy claro cómo logrará que Ucrania y Rusia puedan sentarse en esa mesa de negociación y que por fin el mundo pueda ver un cese al fuego en este conflicto que tanto problema ha generado a la humanidad. Y el otro elemento interesante a tomar en cuenta es lo que está vinculado a la economía. ¿Será definitivamente una medida de incrementar los aranceles a China a unos niveles tan altos de un 60% y estaría golpeando a México y a Canadá, que siempre han sido aliados históricos de Estados Unidos, no solamente en el aspecto económico, sino en el mismo manejo de las fronteras? Esos son de los elementos que estaríamos viendo a partir de enero del año que viene en este nuevo gobierno de Donald Trump. Hoy, aunque Julia está allá en los países, está cerquita de su papá aquí en Moca, enviándole los chilitos de la compra del mes por la nueva app Remesas Reservas. Al igual que Nicole, que va corriendo a montarse en la estación de Gran Vía en Madrid, y puede enviarle todo el cariño a su mamá por la nueva app Remesas Reservas. Y como Fernando, que le envía a su hermano los chilitos para completar el mes, para que ambos sigan cuidando a sus padres en el campo. Cariño en mano con la nueva app Remesas Reservas. Una manera fácil, rápida y segura de recibir y enviar dinero a tu gente. Disponible ya en Europa y Estados Unidos. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Ahora en Voz, puede disfrutar de La Expresión de la Tarde con los destacados periodistas y comunicadores Adolfo Salomón, ayer el presidente Luis Abinader, Carmen Curiel, quizás la inteligencia, Roberto Gil y Ángel Acosta. Posición del presidente. De lunes a viernes de 3 a 5 de la tarde, La Expresión de la Tarde, por Voz, Canal 85, y en nuestras redes sociales, @tvn24.do, @VozMediaNet, en TikTok, @tvn24do, en nuestra página web, Voz Media Network, en YouTube, Voz Media Network, TVN24DO. El mundo, sus complejidades, cultura, datos curiosos. ¿Te suena raro todo esto? Te invitamos a que conozcas más en Documentales VMN. Vívelos por Voz Media Network.
Bienvenidos a su programa Conociendo Otras Fronteras. En la entrevista central de hoy traemos a un gran amigo, una persona con una gran trayectoria a nivel de la sociedad civil, una persona comprometida con los derechos humanos y con la transparencia. Estamos hablando de Guillermo Peña, un gran hermano que la vida me ha regalado. Bienvenido, Guillermo Peña, a tu programa. Muchísimas gracias, Morillo. Estaba ya esperando esta invitación y ya se dio. Muchísimas gracias por invitarme. Guillermo, tú sabes que contigo nosotros podemos hablar de tantos temas por el expertise tuyo a nivel profesional, una persona que es académico y además vinculado siempre a temas de investigación social. Pero creo que uno de los elementos importantes a tratar, y por cierto, porque estamos bastante cerca del Día Internacional de los Derechos Humanos y del Día Internacional de Anticorrupción, son dos temas que de una manera u otra, vamos a decir, cruzan la realidad dominicana y la realidad internacional. Y en este momento actual, como todos estos conflictos que vemos a nivel internacional, el caso de Ucrania, Rusia, lo que está pasando en Israel, con Palestina y además de eso con el Líbano, creo que no podemos dejar pasar esta primera pregunta para ver un poco cómo andan los derechos humanos a nivel internacional y sobre todo en estos conflictos que ya he mencionado. Bueno, Morillo, la guerra entre Rusia y Ucrania está ahora mismo con la elección del presidente Donald Trump en un proceso de ver qué va a pasar. Recordamos que el presidente Trump prometió que una de las cosas que iba a hacer era parar la guerra entre Rusia y Ucrania por la gran cantidad de dinero, de recursos que gasta Estados Unidos en esto, que es el principal financiador de esta guerra. Y la situación de derechos humanos ahí es deplorable. Últimamente lo que ha pasado es que se han utilizado misiles hipersónicos de parte de Rusia, sobre todo después del ataque con los misiles ATACMS el caso de Ucrania. Pues yo creo que aquí lo que se espera ahora mismo es que ya en enero, febrero, hay un proceso de negociación. El mismo presidente Zelensky de Ucrania dijo que quiere esa negociación ya para terminar esta guerra, porque la situación de hambre, de miseria, de pobreza que está dejando esta guerra entre Rusia y Ucrania es abismal, sobre todo para Ucrania, porque Ucrania aunque ha tenido mucho apoyo de varios países de la Unión Europea y de Estados Unidos, hay que recordar el poder militar que tiene Rusia y lo que se ha dicho es que va a haber un proceso de negociación ahora en enero o febrero que pudiera, digamos, ceder tanto Ucrania, una parte del territorio, y Rusia, pues también. Entonces, esa es la situación de derechos humanos en Rusia y Ucrania. En el caso de Israel y Palestina, pues también se está hablando de un proceso de alto al fuego. Yo creo que eso es alentador porque esto es una guerra de nunca acabar, ¿no? La guerra entre Israel y Palestina. Y también hay interés dentro de Estados Unidos en también parar, o por lo menos al principio un cese al fuego en el caso de esta guerra entre Palestina e Israel. Esa es la situación que estamos viviendo ahora a nivel internacional. Yo creo que ahora hay que esperar en enero, febrero, ya que el presidente Donald Trump va a ver cuáles son esas medidas que va a tomar, porque lo que se ha dicho es que se está gastando mucho dinero en esto, pero hay que ver si de verdad Rusia, y ese es el interrogante que dejo, tiene el interés de terminar esta guerra, porque a menos que logre digamos, conquistar los territorios que entiende que son importantes, como el caso de Crimea y los territorios que ya están ocupados, pues yo creo que pudiera extenderse. Eso va a depender mucho de la negociación que se dé entre Rusia y Estados Unidos, porque incluso el presidente Macron de Francia también ha estado diciendo como que hay que seguir apoyando a Ucrania. O sea, que no va a ser tan fácil esa negociación como se dice, de que a la semana o a las 2 semanas se va a parar. Yo creo que eso va a ser un proceso de negociación muy fuerte para ver si continúa o no la guerra entre Rusia y Ucrania. ¿Sabes que a propósito de esto que estamos hablando, de lo que tú señalas, de estos procesos de negociaciones que se están dando, recientemente en estos días se estaba hablando de
una orden internacional tanto contra el presidente Putin como contra el propio presidente de Israel. Netanyahu. Exactamente, por los crímenes de lesa humanidad que se han cometido en ambas guerras. O sea, ¿cuál es la mirada tuya de este proceso de la Corte Internacional de Justicia? O sea, si realmente tendremos la oportunidad de ver figuras de este nivel siendo juzgadas. Bueno, es muy difícil, es muy difícil. Sí es alentador, por ejemplo, en el caso de Netanyahu, porque esa guerra ha tenido un impacto internacional muy importante. Pero, por ejemplo, fíjense la respuesta del presidente Macron de Francia cuando salió a la luz el tema de que ya era un preso, ¿no?, de la Corte Penal Internacional, un perseguido. Netanyahu dijo, bueno, él tiene un tema de una inmunidad y Francia va a respetar esta inmunidad. Muy distinto a cuando ocurrió con esa misma condena contra Putin, que sí se advirtió que si viajaba a uno de los países de la Unión Europea podía ser detenido. O sea que en el caso de Netanyahu es muy, muy difícil, igual también en el caso de Putin, porque Putin no va a arriesgarse a ir a un país donde pueda ser detenido. O sea, yo creo que desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista ético, es una medida importante de la Corte Penal Internacional, porque está diciéndole al mundo, bueno, miren, estos son crímenes de guerra, estos son los actores que están haciendo esto. Pero a la hora de efectuarse, como la Corte Penal Internacional no tiene una policía internacional, ¿cómo lo hace? O sea, solamente se hace con la cooperación entre los estados. Y un estado muy difícil va a tomar la decisión de arrestar a Putin o arrestar a Netanyahu. O sea que eso jurídicamente, digamos que es un avance en el caso de la Corte Penal Internacional, que estaba siendo muy cuestionada por el tema de que solamente estaba juzgando los crímenes digamos, no se estaba metiendo en el tema de Israel y Palestina, y por eso es que creo que sale esto de Netanyahu. Pero a la hora de aplicar va a ser muy difícil. O sea que es muy interesante esa parte que tú planteas, Guillermo, por lo mismo, porque se crea un precedente, por lo menos desde el punto de vista jurídico. Y esto genera ya una oportunidad para que la gente entienda que todo este proceso que está sucediendo en Palestina es un proceso real de violaciones de derechos humanos y que hay una constante violaciones que se van generando a pesar de que son denunciados, a pesar de que la propia comunidad internacional ha cuestionado y ha criticado. Y por primera vez vemos que un presidente de Israel es llamado por la Corte Penal Internacional. O sea, que es interesante desde ese punto de vista. Pero bueno, tú sabes que Donald Trump ha prometido muchas cosas, y dentro de las que ha prometido el nuevo presidente de Estados Unidos, que tomará posesión en enero del año que viene, del 2025, ha sido generar deportaciones masivas de los migrantes que ya están en Estados Unidos, y además de perseguir y verlo como enemigos a todos los que puedan comenzar a cruzar la frontera. Entonces, ante este escenario que está, vamos a decir, al doblar la esquina, ¿cuál es tu percepción de esto? ¿Se podrá cumplir esas deportaciones masivas? ¿Estaríamos frente posiblemente a una gran violación de derechos humanos? Me gustaría que pudieras explicarnos tu mirada con relación a este tema. Bueno, como dije, en enero de 2025 el presidente Donald Trump ya toma posesión, y una de las medidas que ha prometido es la deportación masiva de indocumentados. Sobre ese discurso y sobre esa base ganó muchos votos Donald Trump, porque en Estados Unidos hay una situación económica difícil, de inflación, de salarios también precarios, y pues lo que se dice siempre es que son los indocumentados los que le quitan el trabajo a los nacionales, cosa que desde el punto de vista de los estudios, desde el punto de vista de la ciencia, se ha demostrado que no es así, pero eso es lo que la gente piensa, ¿no?
Yo creo que de ejecutarse lo que prometió Donald Trump de la cantidad de migrantes, de miles de migrantes, incluso millones, prometió, pues va a haber una resistencia a nivel de la justicia, ¿no? A nivel de, digamos, las cortes, porque las cortes se manejan de manera muy independiente y ahí pudiera haber, digamos, que algunas, digamos, medidas donde Donald Trump hace la deportación y después la corte ordena retirar esa medida. O sea, muy parecido a lo que pasó en el gobierno pasado, donde a veces había como un conflicto, se veía como un conflicto, el presidente tomaba una medida y las cortes judiciales decían no, así no, y volvía al tema. Yo creo que eso va a volver a ocurrir ahora con el tema de la migración, pero sí, obviamente, cumpliendo con los requisitos de la ley, todo Estado tiene derecho a deportar, eso es algo que, digamos, lo puede hacer, pero siempre respetando los derechos humanos. Entonces, por eso va a haber ese conflicto a nivel judicial. Y sí, eso es lo que esperan los estadounidenses. Otra de las medidas, por ejemplo, que ha prometido Donald Trump ha sido el tema de reducir el financiamiento, el tema de cambio climático, que también allá en Estados Unidos hay todo un movimiento a favor del cambio climático, digamos, del medio ambiente, digamos, promoviendo los derechos ambientales. Eso también va a generar también conflicto porque hay toda una incluso visión económica de autos eléctricos, de reducir, de reciclar, que está instalado también en sectores liberales de Estados Unidos, y eso también va a impactar, porque recordemos que el gobierno pasado, una de las cosas que hizo Donald Trump fue también reducir el financiamiento al tema de cambio climático, y cuando ganó Biden volvió otra vez ese programa de financiamiento climático. O sea que esa es otra cosa que también va a pasar, además del proceso de indocumentados masivos que vive Estados Unidos. Y bueno, o sea, hay que esperar, obviamente, porque siempre se dicen cosas, a la hora de actuar hay muchos factores que inciden a la hora de tomar ya las medidas. Pero sí, se espera una gran deportación masiva. Yo creo que los dominicanos y los latinoamericanos que están en ese proceso de posible deportación deben asesorarse jurídicamente, ver las posibilidades de, digamos, de retornar a su país o buscar la manera de protegerse legalmente, porque sí, yo creo que va a venir un proceso importante, aunque, como dije, repito, los tribunales judiciales van a jugar su rol también de contrapeso. Y tú sabes que ahora el proceso es mucho más complejo, por lo que tú señalas, pero además por el hecho de que él ahora en esta ocasión va a tener el Congreso de su lado, que en su primera gestión, el 2017, no sucedió así. Tenía un Congreso controlado por los demócratas. Ahora en este momento él lo tiene todo, entonces por eso la situación es un poco más compleja. Y coincido contigo de que los migrantes, sobre todo los latinos, tienen que comenzar a prepararse jurídicamente, conocer cuáles son los procedimientos, porque lo que viene es un elemento que sin lugar a duda es algo que él va a aplicar, forma parte ya de su concepción, su forma de pensar y más teniendo las facilidades para hacerlo. Tú sabes que hay dos figuras en América Latina, hablando de América Latina y de un pensamiento conservador como el de Donald Trump. Hay dos figuras que se han destacado bastante en América Latina. Una es Bukele y el otro es Milei en Argentina. Casualmente en estos días, a propósito de temas que tienen que ver con los derechos humanos, Milei se pronunció diciendo que él va a comenzar a implementar el mismo método que está llevando a cabo Bukele para controlar los procesos criminales y de inseguridad que se vive en Argentina. Ante esa mirada, ese proceso que está señalando Milei, ¿cuál es tu percepción sobre esto? ¿Podrá tener acogida eso en Argentina, conociendo uno la realidad de este gran país de América del Sur? Sí, hay que recordar que precisamente Milei fue el único presidente que invitó a Donald Trump en latinoamericano. Yo creo que ahí es una señal de que realmente es a quien va a dirigirse más Donald Trump con esas políticas
deportación, de políticas también, el tema de seguridad. Yo creo que sí, que Argentina está muy preocupada por, sobre todo el movimiento social, los movimientos juveniles, están muy preocupadas por lo que está pasando en temas de derechos humanos en Argentina. Me decían, por ejemplo, en estos días que hay muchos activistas que han sido detenidos, que han sido, digamos, violentados sus derechos, la policía disparando, y eso obviamente va a incrementarse. Porque esa es la visión del presidente Milei con el tema de la seguridad. O sea, la visión es más policías, más militares a la calle, la represión contra todo tipo de protestas. Y en Argentina, claro, hay todo un movimiento sindical y un movimiento social que va a resistir eso. O sea, yo no tengo duda de eso, pero sí va a estar viviendo unos momentos difíciles, sobre todo los movimientos sociales en Argentina, por el hecho de que va a venir más represión y que el gobierno de Milei va a estar apoyado en torno a quienes entienden que es necesaria esa forma de protestar, la va a contrarrestar con balas y con más policías en las calles. O sea que es una situación lamentable que está viviendo Argentina. Mira, Guillermo, y el tema de Bukele, ¿qué te parece a ti esa forma de gobernar de Bukele, esas medidas que ha mantenido hasta el día de hoy, de controlar las pandillas, pero generando una población de personas detenidas que es impresionante? De hecho, muchos de los organismos de derechos internacionales han cuestionado que una gran parte de esos detenidos son jóvenes, adolescentes, que incluso ni siquiera llegan a los 18 años. Entonces, ante este tipo de cosas, ¿cómo uno puede explicar que Milei tenga que Bukele tenga un alto nivel de aceptación, no solamente a nivel de El Salvador, sino a nivel mundial, con tantas violaciones frecuentes a nivel de los derechos humanos? Mira, yo hablaba con mis estudiantes, Morillo, porque ese tema es frecuente cuando hablamos de derechos humanos. Y la mayoría de mis estudiantes dice que sí, que quieren un Bukele, que quieren una persona que ponga orden, que ponga criterio. Y bueno, es una realidad no solamente en El Salvador, sino en muchos países de América Latina. Yo creo que lo que ha pasado es que cuando los estados no enfrentan realmente con políticas públicas la seguridad pública, la seguridad ciudadana, o sea, cómo generar oportunidades de educación, de empleo, de emprendimiento, pues entonces esta falta de oportunidades generan las condiciones de delincuencia común. Entonces, cuando no hay Estado, yo siempre le digo a mis estudiantes, cuando no hay Estado hay un capo. Y suena feo eso, suena duro, pero hay toda una estructura de narcotráfico, hay toda una estructura ilegal, ilícita, que se beneficia de eso. Entonces, en El Salvador, lo que pasó fue con las maras salvatruchas, se generó toda esa estructura de narcotráfico, toda esa estructura de crimen organizado que no dejaba en paz a los salvadoreños, a las salvadoreñas. No podían movilizarse, no tenían libertad de tránsito, no podían hacer nada. Entonces, cuando llega una persona que te dice, mira, yo voy a acabar con eso en un año, bueno, la prioridad ahora mismo es resolver ese tema. Entonces, creen ese discurso, acogen ese discurso y al final, pues, no le importa, por ejemplo, otros temas como la economía, como los salarios, sino que se resuelva ese problema. Entonces, yo creo que eso es peligroso porque al final eso es un populismo, es insostenible. ¿Por qué es insostenible? Porque tú no puedes detener a toda la población por tanto tiempo y tenerla ahí en condiciones, digamos, de hacinamiento, o sea, eso es insostenible. Puede ser que en un momento funcione, pero con el tiempo, todas esas personas, sobre todo como tú mencionabas, los jóvenes, hay jóvenes que son detenidos simplemente por la vestimenta, porque tengan tatuajes, que generalmente no pudieran ser parte de esas maras, pero tienen el famoso perfil sospechoso, que es el joven de un barrio con tatuaje, con pelá caliente, para ponerlo, ¿verdad?, en el contexto dominicano, y son detenidos y obviamente le están negando oportunidades. Yo creo que hay otra forma de combatir los temas de
seguridad pública, de seguridad ciudadana. Y Colombia, por ejemplo, en Bogotá, es un ejemplo de eso. El presidente Petro, yo pongo el ejemplo y hay quienes que se molestan, pero el presidente Petro, que fue alcalde de Bogotá y quien lo antecedió, hicieron una política de seguridad ciudadana con enfoque en derechos humanos distinta a la que pasa con Bukele. Y hoy Bogotá es mucho más seguro que lo que era en los años 90, en los años 2000. Y esa política de seguridad ciudadana no hizo lo que hizo Bukele, ni hizo todas estas grandes cárceles, ni eso. Pero ya Colombia, hoy, sobre todo Bogotá, ¿cuántos dominicanos queremos ir a Bogotá? Y vamos de viaje a Bogotá. Entonces, hay otra forma de combatir la inseguridad, de combatir la violencia, y es precisamente enfocándonos en las causas que generan esos problemas. ¿Cuáles son las causas? La desigualdad social y la falta de oportunidades. Cuando en los barrios se generan políticas públicas con educación, con programas, proyectos que se enfoquen en la cultura, en el arte, en la educación, obviamente eso genera, digamos, otro ambiente en esos barrios y cambia el tema de la inseguridad. Yo creo que eso es lo que debe abogar América Latina, los presidentes de América Latina. Es más costoso, claro, lleva más tiempo, claro, pero es más sostenible y es más seguro, porque es lo que logró, por ejemplo, la ciudad de Bogotá, que hoy muchos dominicanos y muchos latinoamericanos queremos ir a conocer a Bogotá, y es posible. O sea, creo que ese debe ser el enfoque en materia de políticas públicas de seguridad ciudadana con derechos humanos. No, ese ejemplo que tú das, incluso el caso de Medellín también, que es otra ciudad de Colombia, Así es, que también aplicó un modelo parecido al que se aplicó en Bogotá, y Medellín, que pasó de ser la ciudad originaria de los capos a ser una ciudad muy segura, muy visitada también por turistas de todo el mundo, porque convirtieron los barrios en lugares de expresión de arte, de cultura, que hoy la gente va atraído por conocer esa zona donde estuvo Pablo Escobar, pero también cuando llegan a ese lugar se topan con una ciudad llena de cultura, llena de pintura, de arte, que hace que el turista se sienta muy identificado con el proceso que se ha dado allí. Creo que coincido contigo plenamente en esto. Y tú sabes, Guillermo, que cada uno de estos aspectos nos lleva a algo muy importante. Diríamos que en los últimos 10 años en América Latina se desarrolló un movimiento de respuesta a esa ola de corrupción que había arropado todos los gobiernos de nuestra América Latina. Y eso empezó con el escándalo de Odebrecht, que llevó aquí mismo a República Dominicana a crear la Marcha Verde, y esta Marcha Verde a generar los cambios que hoy estamos viviendo con el gobierno del presidente Luis Abinader. Y a mí me gustaría un poquito que podamos ver cómo anda la región, y que caigamos aquí a República Dominicana en estos temas de transparencia. ¿Qué tanto hemos podido avanzar? Y esto te lo digo porque hay gente que cuestiona el discurso de transparencia, dice que los cambios que se han hecho no han sido muy significativos, que han sido cambios básicamente para cambiar de figura, y el cuestionamiento está ahí de una manera muy frecuente aquí en el país y en otros países de América Latina. Entonces, como tú has trabajado bastante el tema de transparencia, me gustaría conocer tu opinión sobre eso. ¿Ciertamente hemos logrado cambiar o seguimos en el mismo lugar en que hace 8 años teníamos con estos temas de corrupción? Mira, Morillo, tú sabes que la corrupción en América Latina y el Caribe ha sido constante, gobierno tras gobierno han estado denunciados por temas de corrupción, por impunidad, y solamente Guatemala y República Dominicana han logrado movilizar a la sociedad en torno a una lucha contra la corrupción. Y eso es significativo y es algo que a veces no lo valoramos, pero movilizar a la sociedad sobre un tema es muy difícil, sobre todo con un tema como este de la corrupción, porque a veces la gente no lo percibe como un problema. En las encuestas a veces no salen esos temas, pero nosotros creo que como dominicanos tenemos que sentirnos orgullosos de que nos movilizamos contra la corrupción, contra la impunidad, igual que pasó en Guatemala, incluso mayor con Marcha Verde,
y que aunque no tenemos todo lo que hemos querido en estos años, hay que reconocer que el gobierno de Luis Abinader ha estado promoviendo una cultura de la ética, una cultura de transparencia, y hay casos sometidos de gobiernos anteriores como también de este gobierno. Entonces yo creo que eso es un avance. Negar eso es para mí una mediocridad, porque cuando vemos y miramos hacia atrás no vemos casos de corrupción sometidos, y lo que hemos visto pues simplemente no ha recibido condenas. Ahora el tema es cuándo estos casos van a recibir una condena, por qué ha durado tanto. Yo creo que hay que también entender cómo el sistema de justicia se maneja. O sea, los procesos de corrupción duran años, porque siempre he dicho, para poder llevar un caso tiene que buscar muchas pruebas. Quien es corrupto no va a buscar la manera de poner las pruebas fáciles para que se demuestre la corrupción, va a buscar la manera de cómo buscar testaferros y todo eso. Estos procesos realmente duran mucho tiempo, pero yo creo que hay que reconocer el esfuerzo que se ha hecho en materia de transparencia de este gobierno, y hay que también seguir empujándolo. ¿Por qué? Porque si no entendemos que la corrupción nos quita, por ejemplo, hospitales, nos quita, por ejemplo, educación en sentido escuela, o sea, todo lo que nos quita la corrupción, comida, o sea, la relacionamos y es una violación constante a los derechos humanos. Ese dinero que se puede utilizar en malversación de fondos se puede utilizar para hacer más escuelas, para pagar mejores salarios a profesores, a maestros, a enfermeras. O sea, creo que hay que entender el daño que le hace la corrupción a los derechos humanos, y hay que reconocer que se ha estado haciendo un esfuerzo. Yo creo que se puede hacer más, pero hay que entender que el sistema de justicia no es solamente los fiscales y el Ministerio Público. Creo que se ha dilatado mucho los jueces con el tema de reenvío de sentencia, de que si se enfermó alguien. Yo creo que hay que hacer un cuestionamiento al Poder Judicial de esta dilatación de los casos. Entonces, se ha estado haciendo desde sociedad civil, por ejemplo, cuestionando por qué han durado tanto estos procesos. Cuando son otros casos que no son de corrupción, se mueven más rápido. Entonces yo creo que hay que seguir empujando realmente estos temas de lucha contra la corrupción y la impunidad, a propósito de que ahora el día 9 de diciembre es el Día Internacional contra la Corrupción, y ya no lo decimos desde la base de la ignorancia, sino que Transparencia Internacional ha reconocido el avance de la República Dominicana en la lucha contra la corrupción, y hay otros indicadores también internacionales que lo han reconocido. Yo creo que hay que seguir empujando hacia eso y enfocarse también en otros temas, como los temas económicos, el tema de la inflación, el tema de los salarios, que en la República Dominicana son muy bajos. O sea, creo que hay que ponerle una nota positiva en ese sentido al gobierno, y entender que hay otros temas que hay que enfocarse para mejorar todo el tema de derechos humanos y de desigualdad que hay en la República Dominicana. Creo que sí, coincido plenamente contigo en ese punto, Guillermo. Entiendo que avances hemos tenido y se ha ido generando una cultura de la transparencia que ya la población la asume, y entiendo que ese es el punto de partida para que en lo adelante la gente tenga ya el desafío de no permitir que otro gobierno llegue y cambie esa visión de transparencia. Tú sabes que, un poquito para ir cerrando la entrevista, hay un tema que me parece sumamente importante que podamos ver, y lo digo tú como abogado y especialista en estos temas de derechos humanos, y es la reforma laboral que está ahí, que es una discusión que se ha venido dando, ha generado muchas diferencias en el sector empresarial y en los sindicatos de trabajadores, pero aparenta ser que la misma será un hecho, porque ya hay una propuesta que en algunos aspectos ha sido consensuada. Siguen dándose algunas diferencias puntuales, sobre todo el tema de la cesantía, pero a mí me gustaría conocer tu opinión sobre esto. ¿Qué tú piensas? Si realmente en esta nueva propuesta vamos a preservar esos derechos que en el Código Laboral existen,
o si vamos a lograr tener algunas innovaciones, algunos avances. Sería interesante para nuestro público televidente conocer la mirada de Guillermo Peña sobre el tema de la reforma laboral. Bueno, yo creo que, como dije ahorita, el tema de los salarios, el tema de los derechos de los trabajadores en la República Dominicana, hay una gran desigualdad social. Y este código o propuesta de nuevo código laboral lo que pretende es salvaguardar esas conquistas laborales que se han hecho. Hay que reconocer que ese código del 99 fue reconocido internacionalmente como uno de los mejores códigos de avanzada en ese momento. Pero los tiempos han cambiado. Hoy tenemos, por ejemplo, el tema laboral con el trabajo a distancia, ¿no? El trabajo que la gente en la mayoría pues está haciendo ese trabajo virtual, y eso no está regulado en el código. Entonces es uno de los aspectos que también se va a regular, es este. Y yo creo que salvaguardar los derechos humanos, los derechos laborales es sumamente importante en esta propuesta de código. Entender que el tema de la cesantía, si bien los empresarios han tenido un cuestionamiento con esto, pues el tema es que en la República Dominicana no hay un seguro de empleo. Existe una ley que habla sobre eso, pero no se aplica. Entonces, yo creo que el gobierno ha hecho bien en dejar fuera el tema de la cesantía y enfocarse en otros temas de derechos laborales y de nuevos temas de desafío. Hoy, por ejemplo, se está hablando del tema de los robots, por ejemplo. ¿Qué va a pasar cuando aquí estemos hablando de que ya la mano de obra no es tan necesaria porque tenemos un robot que hace eso? ¿Qué va a pasar? O sea, hay que regular todo eso, hay que verlo desde el punto de vista de a futuro, ¿no? Cómo las relaciones laborales van a cambiar, la tecnología de la información, y hay que prepararse para eso. Yo lo que espero es que sí, que pronto tengamos un código con esa visión y que nada, se respeten los derechos humanos y los derechos fundamentales de los trabajadores y las trabajadoras. Guillermo, muchas gracias. La verdad es que hablar contigo es bastante interesante porque uno puede abordar muchos temas al mismo tiempo, pero sobre todo encontrar una respuesta contundente, precisa y que deje conocimientos para que nuestros televidentes puedan tener una mejor comprensión de estas problemáticas que ya hemos conversado. Así que, Guillermo, este es tu programa. Esperamos volver a conversar contigo sobre este o otros temas que estén en el tópico nacional e internacional. Así que, señores, continúen en sintonía con su programa Conociendo Otras Fronteras. Voz es deporte. Los tres fueron fundamentales para el éxito de los Medias Rojas de Boston. No ganar el título es un fracaso total. Y eso debe ser una prioridad del movimiento deportivo. Porque realmente los juegos son del Comité Olímpico Dominicano. De los máximos goleadores en la historia de selecciones. La hora de la figura del presidente. Soy Hernán Paredes y te invito a sintonizar el programa Voz Vespertina por Voz Media Network en el canal 85 de Claro, de lunes a viernes. Voz, Canal 85. Síguenos en nuestras redes sociales, @tvn24do, @Voz Media Net, en TikTok, @tvn24do, página web, Voz Media Network, YouTube, Voz Media Network, TVN24DO.
siempre, estamos preocupados por darle las informaciones que le permitan a usted tener un viaje seguro. Y para eso tenemos a nuestra experta, Erika Viola, en un cruce legal. Buenas tardes, bienvenidos todos a esta nueva entrega de su segmento Un Cruce Legal. En la tarde de hoy estaremos conversando acerca del procedimiento para obtener un visado de turismo para ir a las islas del Caribe. Este segmento lo vamos a dividir en varias etapas para conversar acerca de las islas que pertenecen a diferentes países. Estas islas en el día de hoy serían las islas que pertenecen a los Países Bajos. ¿Cuáles son las islas que pertenecen a los Países Bajos o el Caribe holandés? Tenemos Aruba, Bonaire, Curazao, San Martín, San Eustaquio y Saba. Estas 6 islas componen lo que es un territorio holandés en el Caribe. ¿Y cuál es el procedimiento que debe realizar un dominicano para tener visado de turismo para estos países? El principal procedimiento es a través de la página online del Ministerio de Relaciones Exteriores de los Países Bajos. En su sección consular, usted debe de abrir una cuenta, crear un formulario de solicitud de visado y en este formulario completar sus datos personales y datos familiares. Luego completar sus datos de arraigo social y arraigo económico en el país. Asimismo, luego de completar el formulario, debe de dirigirse a BFS Global, que es la aplicación, el centro de aplicado de visado para los países de Holanda, de los Países Bajos, en el Caribe. Allá le van a tomar las huellas, los datos biométricos y se quedarán con su pasaporte para remitirlo al consulado de los Países Bajos. Y aquí sería aprobada o denegada su aplicación a visado. Es bueno saber que si su visado es por corta duración, cada país tiene una estancia máxima requerida o obligatoria en estos países. Por ejemplo, en Curazao usted no puede durar más de 30 días. En Aruba puede durar 180 días. En los demás países tiene que durar una estancia máxima de 90 días. Si usted como dominicano tiene un visado español, no puede entrar a los Países Bajos. Usted tiene que tener visado americano. Si tiene visado americano, sí puede ir a los países que forman las islas del Caribe. Esperamos que con estas informaciones ustedes puedan estar listos para conocer de las islas del Caribe, su rica cultura, gastronomía y sus playas. Nos vemos en una próxima entrega de Un Cruce Legal. Héctor, con el apoyo de Banreservas, duplicó su producción de arroz este año. Chicho, Salvador y Ulloa están felices con los pagos extra. Más producción significa más cuidados, de los que ofrece el negocio de fertilizantes de Gustavo. En la planta de procesado, contrataron a Melba como segunda supervisora y a Apolinar en contabilidad. El arroz de Héctor se coloca en el súper gracias a las manos diestras de Tito, que ya recibió su primer aumento de sueldo. Ese mismo arroz que ahora llega seguro a millones de mesas. Tito, Apolinar, Melba, Gustavo, Chicho y muchos más no se quejan de que Héctor se beneficiara del programa de pignoración de arroz de Banreservas. Detrás de uno que avanza, hay muchos más echando hacia adelante. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Nuestro segmento Hablemos de Historia, donde tratamos siempre de explicarle la historia de nuestros héroes y heroínas. Y para eso, nuestro estimado Eduardo Paulino.
Hola mi gente, ¿qué tal? Bienvenidos a su segmento Hablemos de Historia. El día de hoy estaremos hablando del reconocido diseñador dominicano Oscar de la Renta. Oscar de la Renta nació en 1932 en República Dominicana. Fue un diseñador de moda de origen dominicano, considerado como uno de los más influyentes del siglo XX. Nació en Santo Domingo y estudió en la Academia de San Fernando en Madrid. Su carrera comenzó en Europa, trabajando con Balenciaga y Antonio del Castillo. Luego se trasladó a la ciudad de Nueva York, donde fundó su propia firma en 1965. De la Renta alcanzó la fama internacional tras diseñar para Jacqueline Kennedy, lo que le abrió sus puertas a una clientela de alto perfil. A lo largo de su carrera visitó personalidades como la princesa Diana, Hillary Clinton y Taylor Swift. Fue reconocido por su vestuario y por su elegancia y sofisticado trabajo. Además de sus éxitos en alta costura, amplió su imperio con líneas de fragancia y accesorios. Fue un firme defensor de su país natal, la República Dominicana, apoyando proyectos sociales y culturales. Recibió múltiples premios, incluidos la Orden y el Arte de la Letra en Francia. Oscar de la Renta murió en el 2014 a los 82 años de edad, dejando un legado duradero en la moda mundial, caracterizando su creatividad y su compromiso con la belleza y el arte. Hasta aquí su segmento Hablemos de Historia. Hasta una próxima entrega. En el contexto internacional siempre hacemos un análisis de cómo anda el panorama económico y para eso nuestro estimado experto Orlan Joy nos trae las últimas informaciones económicas. Muy buenas tardes, queridos y queridas amigas y amigos televidentes. Muchas gracias, Morillo, por siempre darnos el paso para permitirnos dar este comentario y análisis breve de su panorama económico. Bienvenidos, amigos de Conociendo Otras Fronteras y de Voz Media. Esperemos que se encuentren todo bien. El día de hoy, como siempre, les traemos un tema interesantísimo y de mucha actualidad. Es bien sabido que hace 2 semanas más o menos se inauguró el puerto de Chancay, que está ubicado a 80 kilómetros de la capital peruana, Lima. El puerto de Chancay, en este caso, es una inversión china, mayoritariamente, con el 60% de todo lo que es la composición accionaria y de ownership, como se conoce en inglés, o de propiedad sobre el puerto, y un 40% sobre inversiones Chancay, que viene siendo también parte de la empresa minera Volcano, básicamente en Perú. Esto, queridos amigos y amigas televidentes, representa muchísima ventaja para Latinoamérica. Primero, porque permite una reducción de tránsito marítimo de 50 días a aproximadamente 22, 25 días como mucho en ese tránsito. Entonces ya ustedes saben que va. El lema es desde Chancay hasta Shanghai. Lo que nos incumbe a nosotros es analizar qué potencial tiene esto. Primero, la reducción de los viajes, o el incremento logístico que se consigue con esto. Aparte de eso, la capacidad de calado que tiene, que son casi 18 metros. Calado natural, eso significa básicamente toda la profundidad que tiene la costa para poder recibir este tipo de barcos. Y estamos hablando que recibiría en su primer año de funcionamiento 1 millón de contenedores. Se proyecta también que puede ser 1,5 millones. Está realizado para más o menos 4 etapas o 5 etapas, dependiendo como usted lo quiere ver, en la cual la primera etapa llevó una inversión de 1.350 millones de dólares, permitiendo así lo que es una innovación tecnológica en este puerto, porque tiene grúas de último nivel, tiene estacionamiento para más de 200 camiones. Estamos diciendo que esos son camiones. Un túnel únicamente establecido para permitir el tránsito y el flujo de estos camiones con inteligencia artificial o automatizado, que va a permitir el flujo dependiendo de cómo están las operaciones. O sea, son 3 carriles que se van a estar utilizando, 2 carriles para recibir camiones y 1 para enviar, o en su defecto, dependiendo si las operaciones son más de despacho, bueno, se van a utilizar 2 carriles para despachar y 1 para recibir, de manera automática, sin afectar a la propia ciudad de Chancay. ¿Qué beneficio trae esto para vamos a decir, Sudamérica, Latinoamérica, ampliándolo un poco?
Lo primero es que se accedería a un puerto en el cual, y a un país en el cual tiene un trato de libre comercio con China, de los pocos países de la región, si no el único que tiene un trato de libre comercio con China, en el cual permite a estos productores, y es justo algo que es un atractivo importante, usted mandar sus productos al puerto de Chancay, en el cual usted puede, por estas innovaciones tecnológicas, mayor eficiencia, más agilidad, menor tiempo en el tránsito naviero, pues entonces a usted le permite llevarlo allá, nacionalizar los productos y exportarlos hacia China como si fuera una exportación peruana, pero realmente eso es así. Lo que sí creemos es que República Dominicana, ya entrando en materia local, pudiera ser que saquemos alguna ventaja, hay que analizarse, hay que ver un poco más el entorno local, el tiempo, distribución, muchos otros factores. Sin embargo, la realidad es que estas inversiones en infraestructura, en mejora logística, es lo que realmente podría permitir en que otros países, otras zonas, inversiones extranjeras lleguen a toda Latinoamérica, que vamos a hacer la niña linda, eso sí se los puedo asegurar y el programa se los podemos asegurar como un panorama económico en sí. Entonces, vamos a ver de qué manera esto beneficiaría a las inversiones extranjeras directas en logística, infraestructura, mejoras tecnológicas e intercambio tecnológico, que es lo que se necesita, porque no es solamente eso, está Huawei en China a nivel tecnológico, conexiones 5G y un sinnúmero de otros beneficios que el tiempo no nos daría, pero les deseamos que esta información haya sido de su agrado. Cualquier pregunta, consulta, nos pueden buscar en nuestras redes sociales como Conociendo Otras Fronteras y nos hacen la inquietud que desea o el tema que ustedes deseen que nosotros podamos analizar con una profundidad quizás no tan mesurada, pero sí bastante quirúrgica. Las curiosidades, la educación, la cultura, cada uno de estos aspectos lo vemos en ¿Sabías qué? Con Amalia Morillo. Hola, hola, bienvenidos a tu segmento llamado ¿Sabías qué? En el día de hoy, como siempre, le hablaremos de un tema sumamente importante. El día de hoy hablaremos sobre los derechos humanos. Los derechos humanos se celebran cada 10 de diciembre. Para conmemorar la adopción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el año 1948 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Este documento histórico proclama los derechos inalienables que corresponden a todas las personas, independientemente de su raza, color, religión, género u otras condiciones. Por supuesto, tiene como objetivo promover los principios de igualdad, justicia y dignidad humana, así como reflexionar sobre los desafíos actuales para garantizar estos derechos en todo el mundo. Tiene sus actividades comunes como eventos educativos y culturales, campañas de sensibilización, reconocimientos a defensores de derechos humanos y publicaciones y conferencias sobre el estado de los derechos humanos. Es bueno saber que cada año la ONU elige un tema para destacar los derechos humanos. El tema de este año es Nuestros derechos, nuestro futuro ya. Este tema busca reconocer la importancia de los derechos humanos en la vida cotidiana y cómo pueden ser una fuerza transformadora, protectora y preventiva. Hasta aquí ha llegado el segmento del día de hoy y por supuesto nos vemos en una próxima entrega. Hemos llegado al final de su programa en el día de hoy. Esperamos que el contenido haya sido de su interés y además recordarle seguirnos a través de nuestras redes sociales Conociendo Otras Fronteras y continuar en sintonía con este canal Voz Media. La entrega es volvernos a ver el próximo domingo a las 12 del mediodía.